Viuda y sin hogar, encuentra una casa abandonada, pero al entrar su vida cambia. Lourdes tenía 53 años, cabellos oscuros recogidos en un moño que el viento empeñaba en deshacer, y una maleta de cuero gastado junto al pie. Estaba parada en medio de un camino de terracería, con los ojos tan hinchados de tanto llorar que apenas podía ver el horizonte. 4 meses habían pasado desde que perdió a su esposo, y 3 días desde que la institución financiera del norte le quitó la casa donde vivió por más de 20 años. Las deudas que Joaquín había ocultado hasta el último aliento eran mayores que cualquier cosa que ella pudiera pagar. Viuda, sin ingreso fijo, sin parientes cercanos en la ciudad, había metido lo poco que quedaba dentro de esa maleta y partido sin rumbo fijo, siguiendo el único camino que conocía, el que su esposo siempre llamaba el camino a ningún lado, cuando pasaban por él los domingos por la tarde. Fue en ese camino que divisó el portón de madera entreabierto. Entre la vegetación que cubría el sendero apareció una construcción antigua, de paredes blancas descascaradas y techo cubierto de musgo oscuro, con pilares de piedra en la entrada y ventanas de madera que el tiempo había combado. La casa parecía olvidada del mundo, pero los cimientos eran firmes y las paredes gruesas. Algo en ese lugar la atrajo con una fuerza que no supo explicar, y entró. Y al entrar, encontró algo que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre su propia vida. Lourdes dio 2 pasos más allá del portón y se detuvo. No era miedo, era algo más difícil de nombrar, una extrañeza que subía del suelo por los pies y se extendía por el pecho. Como cuando uno entra a un lugar que no conoce, pero que parece familiar de una manera que no tiene sentido. El camino de entrada era de tierra apisonada, dividido al medio, con césped crecido a ambos lados y algunas palmeras que se inclinaban ligeramente sobre el trayecto, como si fueran a hacer una reverencia. Ella miró la fachada. La casa era grande para los estándares de esa delegación, con un porche sostenido por pilares de piedra que resistían al tiempo mejor que todo lo demás a su alrededor. Las tejas de barro estaban cubiertas de musgo, algunas rotas, pero la estructura parecía honesta, cosa de quien construyó para durar. La maleta pesaba demasiado para ese camino irregular. Lourdes la dejó cerca del portón y fue caminando despacio hasta los escalones de piedra que llevaban a la entrada principal. La puerta estaba entreabierta, no derribada, como si alguien hubiera salido y olvidado cerrar bien hacía muchos años. La empujó con la punta de los dedos. La madera gimió. El interior estaba oscuro, con esa luz filtrada de quien tiene ventanas cerradas por demasiado tiempo. El olor que la recibió era a moho mezclado con algo más sutil, como madera antigua y tierra húmeda. No era un olor malo. Era el olor de las cosas dejadas atrás. Se quedó parada en el vano de la puerta por un momento, mirando hacia adentro sin entrar. Había una sala grande, con el piso de duela de madera ennegrecido por el tiempo, pero entero. En un estante al fondo, loza apilada con cuidado, cubierta de polvo. En una esquina, cobertores de tela doblados con un orden que delataba el hábito de alguien que se había preocupado por esos detalles. Y en las paredes, rectángulos de pintura más clara donde cuadros alguna vez estuvieron, fantasmas de marcos que alguien había retirado, pero que la pared aún recordaba. Lourdes entró, caminó despacio por la sala, pasando los dedos por el borde del estante, mirando hacia el techo donde una tela de araña espesa se mecía con el aire que ella había dejado entrar. Había una mesa de madera maciza en el centro del cuarto, con 4 sillas alrededor, 2 de ellas con el asiento rajado. En el suelo, una mancha oscura que parecía ser de un florero que alguien había tirado hacía tanto tiempo que la madera ya había absorbido la humedad y secado de nuevo. Fue en una de las paredes de la sala más grande que ella vio la fotografía. Estaba en un lugar de destaque, casi en el centro de la pared, como si fuera el único cuadro que nadie se había atrevido a quitar. Una imagen desvaída por el tiempo, con un marco de madera sencillo y un vidrio empolvado que la hacía aún más difícil de ver. Lourdes se acercó. Limpió el vidrio con la manga de su blusa blanca, y cuando la imagen se volvió más clara,
sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era una fotografía familiar, un hombre mayor, sentado, con expresión seria y manos gruesas apoyadas en las rodillas. A su lado, una mujer de cabello negro recogido y vestido oscuro. Y al fondo, ligeramente a la derecha, un niño de unos 8 o 9 años con la mirada ligeramente desviada de la cámara, como si algo a su lado hubiera llamado su atención en el momento exacto del disparo. Lourdes reconoció el rostro de ese niño sin demorarse ni un segundo. Era el rostro más joven de su esposo. El impacto fue tan violento que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La mano plana sobre la pintura descascarada, las rodillas cediendo ligeramente, los ojos clavados en esa imagen pequeña y desvaída que deshacía en silencio más de 20 años de matrimonio. Porque en más de 20 años, Joaquín había dicho que había crecido en un orfanato para niños, que no tenía familia, que el pasado era un lugar que prefería no visitar. Ella lo había respetado. Nunca presionó, nunca cuestionó, nunca dudó. Y ahora esa fotografía, en esa casa que el mundo había olvidado en medio de un camino de terracería, lo deshacía todo. Se quedó allí parada sin saber cuánto tiempo. El sol había cambiado de posición cuando por fin se apartó de la pared. Fue a la ventana y abrió las persianas con fuerza. La luz entró de golpe, revelando el polvo suspendido e iluminando los rincones de la sala que hasta entonces estaban en la sombra. Lourdes miró de nuevo la fotografía. Al niño, al hombre mayor sentado en la silla, a la mujer. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué Joaquín nunca había dicho nada? Querido oyente, si te está gustando la historia, no olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Sin tener a dónde ir y con la tarde cayendo rápido, Lourdes tomó una decisión que ella misma no esperaba tomar. Se quedó. Exploró el resto de la casa con cuidado, abriendo puertas que chirriaban, mirando en cuartos que guardaban el silencio pesado de las cosas dejadas atrás. Había 2 cuartos más pequeños en el ala izquierda, con camas de hierro oxidadas pero con el bastidor aún firme. Al fondo de la casa, un cuarto de lavado con un lavabo de piedra y un fogón de leña, que le pareció que aún podría funcionar. En el pasillo que conectaba la sala con los cuartos, una cómoda de madera con 3 cajones, 2 de ellos vacíos y uno con un rosario viejo dentro, las cuentas de madera oscurecidas por el uso. En el cuarto del fondo, encontró un catre cubierto por una lona que había protegido el colchón de lo peor de la humedad. Dobló la lona, sacudió el colchón por la ventana, apartó lo que había que apartar y pasó la primera noche en esa casa que no era suya. Se acostó con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los sonidos de la propiedad, el canto de los grillos, el viento en las hojas de las palmeras, un ruido lejano que podía ser un coche en la carretera. Y se quedó pensando en Joaquín, en cuántas veces había pasado por ese camino con ella y ni siquiera había parpadeado, en cuántas veces ella había intentado preguntarle sobre su infancia y él había cambiado de tema con una habilidad tan natural que ni siquiera notaba la evasión. Pensó en la fotografía en la pared, en el niño de ojos ligeramente desviados de la cámara. Había una escena que volvió a ver esa noche, acostada en el catre viejo de ese cuarto del fondo, una escena que había guardado sin saber que la estaba guardando. Hace unos 5 años, ella y Joaquín habían vuelto de un viaje corto, y en el camino de vuelta, cuando pasaron por aquella región, él se había quedado en silencio de una manera diferente a sus otros silencios. Lourdes había mirado su perfil en el asiento del conductor y pensó que era cansancio. Él había puesto su mano sobre la de ella en el asiento del pasajero sin decir nada, y ella había dejado la mano allí, pensando que era cariño. Ahora entendía que era otra cosa. Era el gesto de alguien que está pasando cerca de algo que duele y que elige no acercarse, pero que tampoco puede pasar de largo sin tocar a quien ama. Esa percepción tardía dolía de una manera específica, no el dolor agudo de la traición o del susto, sino el dolor manso de quien entiende algo que ya no puede cambiar. Intentó dormir. El colchón era más firme que al que estaba acostumbrada
y la almohada que había encontrado en uno de los cuartos olía a tiempo detenido, pero el cansancio era demasiado grande para que esos detalles importaran por mucho tiempo. Durmió sin querer, vencida por el cansancio de días que habían sido demasiado pesados. Al amanecer, el ruido fue una sorpresa. Estaba en el cuarto de lavado tratando de descubrir si había alguna forma de encender el fogón de leña cuando escuchó pasos en el camino de entrada. Salió por la puerta trasera y rodeó la casa. En la cerca que separaba la propiedad del terreno vecino, había un hombre de pie observando. Era viejo, de cabellos muy blancos y manos callosas que apretaban la reja de madera como quien sostiene algo que puede escaparse. La mirada era desconfiada, pero no agresiva. «Entraste ayer, te vi», dijo él sin saludo. Lourdes miró al hombre. Debía tener sus 70 años, tal vez un poco más, la espalda ligeramente encorvada por la edad, pero los ojos atentos. «Entré», dijo ella. «No tenía a dónde ir». «Esa casa tiene dueño», respondió él. «Lo sé», dijo Lourdes, «pero mi marido pudo haber sido uno de ellos». El silencio que siguió fue largo. El hombre no quitó los ojos de ella. Después, despacio, dijo: «¿Cómo se llama tu marido?» «Joaquín, Joaquín Castillo». El viejo parpadeó una vez, luego miró la casa, luego miró de vuelta a ella, y cuando habló de nuevo, la voz había cambiado de tono. «Entra por el portón y acompáñame», dijo él. Su nombre era Jacinto. Don Jacinto, para quien lo conociera desde hacía menos de 10 años. Vivía en la propiedad vecina desde hacía más de 40, y conocía a esa familia desde hacía suficiente tiempo para saber cosas que los documentos no decían. Lourdes fue a su casa, una construcción pequeña pero bien cuidada, con un jardín al frente y un porche con 2 sillas de paja. Él trajo café y gorditas de queso que había hecho temprano, y Lourdes comió con un hambre que no había notado que sentía. Fue a la casa abandonada, volvió con la fotografía en la mano y la puso sobre la mesa de don Jacinto. El viejo palideció. Se quedó mirando la imagen por un tiempo que pareció largo. Luego pasó el índice sobre el rostro del niño, despacio, como quien confirma algo que ya sabía, pero necesitaba tocar para creer. «Ese es Joaquín», dijo él. No era una pregunta. «Es mi marido», dijo Lourdes. Don Jacinto suspiró hondo. Dejó la fotografía sobre la mesa, se recostó en el respaldo de la silla y empezó a hablar. El padre de Joaquín se llamaba Aurelio Castillo, hombre de pocas palabras y mucho trabajo, que había levantado esa propiedad con sus propias manos a lo largo de décadas. Tenía 2 hijos, Joaquín, el más joven, y Estela, la mayor, con una diferencia de casi 12 años entre ellos. Cuando Aurelio enfermó, fue Estela quien se quedó cerca, quien cuidó, quien se encargó de las cosas del día a día, mientras Joaquín, que había salido del pueblo para trabajar en otra región, trataba de mantener contacto a la distancia. «La pelea fue fea», dijo don Jacinto, moviendo el café despacio. Cuando el padre partió, Joaquín regresó. Quería su parte de la herencia, que era justa. El viejo había prometido dividir los bienes en partes iguales entre los dos. Solo que Estela se había adueñado de todo antes de que siquiera se abriera la sucesión. Tenía un contador de la ciudad que hacía los papeles como ella quería, y al final, cuando todo se firmó, el nombre de Joaquín no aparecía en nada. Lourdes escuchó aquello sin interrumpir, pero sintió el corazón apretarse de una manera que conocía bien. Era el apretón de la traición descubierta demasiado tarde. «Él nunca me contó nada de esto», dijo ella en voz baja. «Se fue con el corazón roto», dijo don Jacinto. «Nunca más volvió. Siempre creí que había muerto, con perdón de la palabra. ¿Hace cuántos años que él...?» «4 meses», dijo Lourdes. El silencio entre los dos fue respetuoso. «¿Y Estela?», preguntó Lourdes. «¿Todavía está en la ciudad?» «Sí. Vive en una casa bonita en el Zócalo. Rara vez aparece por aquí, pero nunca vendió, nunca cedió a nadie, nunca formalizó nada en el registro público de la propiedad. Esta propiedad quedó varada así, como un nudo que nadie quiso desatar.
Lourdes miró la fotografía que estaba sobre la mesa entre los dos. Al niño que se había convertido en el hombre que ella amó por más de 20 años, sin saber casi nada de dónde venía. Y tomó una decisión. «Voy al registro público de la propiedad», dijo ella. Don Jacinto asintió despacio. «Vaya», dijo él, «y llévese esa fotografía». El registro público de la propiedad de la ciudad más cercana quedaba a unos 40 minutos caminando por el camino de terracería hasta la parada de camión y otros 20 de camión hasta el Zócalo. Lourdes fue al día siguiente, muy temprano, con la fotografía doblada con cuidado dentro de un sobre que había encontrado en un cajón de la cómoda del pasillo. También llevó el acta de matrimonio y los documentos del marido que había guardado en la maleta junto con la ropa, por un instinto que ahora parecía haber sido premonitorio. El empleado del registro público de la propiedad era un joven de unos 30 años que la miró con esa expresión de quien está acostumbrado a situaciones complicadas y que trata de no demostrar nada mientras analiza. Ella explicó lo que sabía. Dio el nombre de su marido, el nombre de la propiedad, el nombre del padre Aurelio Castillo. El joven tecleó algo en la computadora. Pidió los documentos, miró el acta de matrimonio, tecleó algo más, y entonces dijo, sin levantar la vista de la pantalla: «La propiedad está registrada a nombre de 2 herederos, Estela Castillo Mendoza y Joaquín Castillo. La partición nunca se concluyó formalmente». Lourdes apretó la correa de la bolsa. «¿Y eso qué significa?», preguntó ella con la voz firme a pesar de todo. «Significa que, con el fallecimiento del señor Joaquín Castillo, la parte correspondiente a él recae sobre el cónyuge sobreviviente, conforme a la legislación vigente». El joven finalmente la miró. «En este caso, usted». Lourdes salió del registro público de la propiedad con las piernas temblorosas y los ojos húmedos, que no dejó que se desbordaran mientras estaba adentro. Se quedó parada en la banqueta por unos minutos, con el sol pegando de frente y el ruido del comercio alrededor. Y solo entonces se dio cuenta de la magnitud de lo que había sucedido en aquellos 2 días. Aquella casa que parecía una casualidad en un camino polvoriento era ahora mitad suya por derecho. Y no tenía la menor idea de lo que eso le iba a costar. Estela Castillo Mendoza apareció 2 días después, una tarde de miércoles, con un abogado al lado y una expresión que Lourdes no supo de inmediato cómo clasificar. Era una mezcla de rabia contenida y desprecio calculado, el tipo de mirada que viene de quien pasó la vida entera convencida de que tiene razón en todo. Estela era mayor de lo que Lourdes esperaba. Debía tener unos 65, 66 años, tal vez más. Era una mujer bien conservada, de cabello canoso recogido con esmero, ropa limpia y planchada, zapatos cerrados incluso con el calor de la tarde. Llegó por el camino de entrada con pasos medidos, sin apresurarse, como quien entra a un lugar que considera suyo desde hace suficiente tiempo como para no tener que demostrar nada. «¿Quién es usted?», dijo ella, deteniéndose a unos metros de Lourdes que estaba en el porche. «Lourdes Castillo», dijo ella. «Viuda de Joaquín». Estela no pestañeó. «Mi hermano no tenía esposa», dijo ella. «Sí tenía», dijo Lourdes. «Desde hace 23 años». El abogado al lado de Estela abrió un portafolio y sacó algunos papeles. Estela habló sin mirarlo. «Mi hermano firmó un documento hace décadas renunciando a cualquier derecho sobre esta propiedad. Es mía en su totalidad». Lourdes sintió un escalofrío en la espalda, pero mantuvo la voz firme. «¿Puedo ver ese documento?». Estela hizo una pausa breve. «Lo haré llegar», dijo ella. Y dio la media vuelta. El abogado dobló los papeles, cerró el portafolio y siguió a su clienta por el camino de salida sin haber dicho una palabra. Lourdes se quedó quieta en el porche, viendo cómo los dos desaparecían por el portón, y solo después de que el ruido de su auto se disipó en la carretera, se dio cuenta de que tenía las manos apretadas en el barandal de madera del porche. El documento nunca llegó. Pasó una semana, luego otra. Lourdes esperó como esperaba las cosas difíciles, en silencio,
haciendo lo que estaba a su alcance mientras aguardaba lo que no dependía de ella. Y lo que estaba a su alcance, aquellos días, era trabajar. Empezó por la cocina. Sacó todo de los estantes, lavó una por una la loza que aún servía, desechó lo que estaba más allá de reparación. Luego pasó a la sala, barrió, restregó el piso de duelas de madera, abrió las ventanas y dejó que el aire circulara por horas. Las manos se le callosaron en los primeros días. La espalda le dolía al anochecer. Las rodillas le reclamaban cuando se quedaba mucho tiempo en cuclillas. Pero no se detuvo. Había algo en ese trabajo físico que le devolvía un pedazo de la dignidad que la institución financiera del norte se había llevado junto con la casa. Don Jacinto aparecía casi todos los días, generalmente temprano en la mañana, con algo en las manos. Una vez llegó con un martillo y clavos para arreglar la persiana que se había salido del riel. Otra vez, con un azadón para ayudar a quitar la maleza que había crecido sobre el camino de piedra que llevaba al cuarto de lavado. No hablaba mucho mientras trabajaba, pero cuando se detenía a descansar, contaba historias sobre la familia Castillo con la naturalidad de quien vivió lo suficientemente cerca como para saber los detalles que los demás ignoraban. Lourdes fue conociendo a don Jacinto poco a poco, de la manera en que las personas revelan lo que son cuando hacen algo juntos y no están pensando en impresionar. Se había casado joven con una mujer llamada Imelda, que se había ido temprano, unos 20 años atrás, dejándolo con la propiedad y con el hábito del silencio que adquieren las personas que viven solas por mucho tiempo. Tenía una hija que vivía en la ciudad y un hijo que se había ido a trabajar a otra región y que aparecía en las fiestas cuando aparecía. No había amargura en eso cuando lo contaba, solo una especie de comprensión tranquila de que la vida de las personas va hacia donde va y que eso no es traición, es naturaleza. Lo que había mantenido a don Jacinto en ese lugar durante todos aquellos años, según él mismo, era la tierra. No la tierra como propiedad, sino la tierra como suelo, como cosa que se trabaja y que responde al trabajo, que se siembra y que produce, que se cuida y que dura más que uno. Y usted está aprendiendo eso ahora, dijo una tarde después de ayudarla a reparar la cerca del fondo. Eso de cuidar un lugar y sentir que el lugar cuida de vuelta. Es tarde para que yo aprenda, dijo Lourdes, sin tristeza en la voz. No existe tarde, dijo él, existe hora, y la hora de usted llegó aquí. Lourdes lo miró, al rostro marcado por el sol de décadas, por las arrugas que eran también mapa de todo lo que él había vivido. Y pensó que había suerte en ciertas formas de soledad, la suerte de encontrar a quien entiende del mismo modo que tú entiendes, sin que sea necesario explicar. El Aurelio era hombre de palabra, dijo él una tarde, sentado en el escalón del porche, con un vaso de agua en la mano. Lo que prometía lo cumplía, y él le había prometido a Joaquín que su parte en la propiedad estaba guardada. Yo lo oí con mis propios oídos en una conversación junto a la cerca, años antes de que él se fuera. ¿Y la estela?, preguntó Lourdes sin dejar de barrer. Don Jacinto hizo una pausa. La Estela siempre fue una mujer que creía que merecía más que los demás, dijo él, con un cuidado en las palabras que revelaba que había pensado en aquello muchas veces a lo largo de los años. No es maldad pura, es una convicción de ella. Ella cuidó al padre, ella se quedó, ella sostuvo este lugar mientras el hermano estaba lejos. En su cabeza, eso le da derecho a todo. Lourdes dejó de barrer y miró al viejo. ¿Y da?, preguntó ella. Don Jacinto levantó los ojos hacia ella. «Dar derecho a cuidar, sí», dijo él. «¿Dar derecho a quedarse con todo lo que era de los dos? No». Lourdes volvió a barrer. Esa misma tarde estaba limpiando el armario profundo que estaba en la pared del fondo del cuarto de lavado, un armario empotrado que había evitado hasta entonces por el fondo oscuro y la puerta que se atoraba, cuando su mano tocó algo en el rincón más profundo del estante de abajo. Era una caja de metal, pequeña, rectangular, con la tapa oxidada y un cierre que había sido forzado en algún momento del pasado porque ya no cerraba bien. Ella sacó la caja con cuidado. Estaba cubierta de una capa espesa de polvo que limpió con la orilla de su falda roja. Abrió la tapa forzando ligeramente, y dentro
atadas con un cordel descolorido que había sido color vino en algún tiempo anterior, había cartas. Lourdes se sentó en el suelo del cuarto de lavado allí mismo, sin importarle el frío del piso, y comenzó a leer. Eran de Joaquín. La letra era la misma que ella conocía, esa letra angulosa y ligeramente inclinada hacia la izquierda que él tenía desde siempre. Pero eran palabras que ella nunca había leído, un lenguaje que nunca había escuchado de su boca. Urgencia, desesperación, un dolor que él había guardado tan hondo que ni la mujer que durmió a su lado por más de 2 décadas había sentido el peso. Las cartas estaban dirigidas a Estela, escritas antes del matrimonio con Lourdes, en un período que ella calculó que era de al menos 2 o 3 años, después de la partida de Joaquín de la ciudad. Él le suplicaba a la hermana que reconociera su parte. Describía con detalles cómo el padre había prometido dividir la propiedad igualmente entre los 2 hijos. Contaba cómo Estela había manipulado el inventario con la ayuda de un contador llamado Eustaquio, que había firmado documentos irregulares por presión de ella. Describía la injusticia con palabras que dolían leer porque eran palabras de alguien que había decidido, al final, tragárselo todo y seguir adelante sin mirar atrás. En una de las cartas, la última del montón, escribió: «Estela, ya no tengo aliento para pelear. No tengo dinero para pagar abogado y tú lo sabes. Pero un día alguien va a descubrir lo que hiciste y ese día espero que puedas mirar a los ojos de papá dentro de tu corazón. Yo me voy y no vuelvo más. Voy a guardar este pasado como si fuera una piedra en el fondo del río. Que Dios te perdone. Joaquín». Lourdes se quedó con esa carta abierta en el regazo por un tiempo que no midió. El olor a papel viejo, la luz que entraba por la ventana pequeña del cuarto de lavado, el ruido de los pájaros afuera, releyó ese último párrafo una vez más y entendió, finalmente, lo que había hecho a Joaquín ser el hombre que era. Un hombre que amaba con cuidado, que escogía las batallas con criterio, que cargaba los dolores en silencio para no contaminar a quien estaba alrededor. Ella había amado a ese hombre por 23 años sin saber de dónde había venido. Y ahora, en aquellas cartas amarillentas, lo encontraba de una forma que jamás esperó. Cuando oscureció, fue hasta la casa de don Jacinto con las cartas en la mano. El viejo las leyó despacio, con los lentes que había buscado en el cajón de la mesita de la sala, inclinado sobre la luz del quinqué porque el brillo del techo era débil. Cuando terminó la última, se quitó los lentes y se quedó mirando la mesa por un momento. «El Eustaquio todavía está en la ciudad», dijo él. «¿El contador?», preguntó Lourdes. «Está, jubilado desde hace unos 10 años. Su salud no anda bien, se quedó en casa buena parte del último año, pero está». Lourdes miró las cartas esparcidas sobre la mesa. «¿Va a querer hablar?», preguntó ella. Don Jacinto hizo una pausa larga antes de responder. «No sé si va a querer», dijo el viejo, «pero creo que lo necesita». Eustaquio Villalobos vivía en una casa de esquina en el zócalo de la ciudad, pintada de amarillo claro con ventanas de madera azul. La puerta fue abierta por una mujer de mediana edad que dijo ser la nuera, con una mirada que mezclaba curiosidad y cierta desconfianza que Lourdes reconoció como la mirada de alguien que protege a una persona vulnerable. «No recibe visitas sin avisar», dijo la nuera. «No es visita social», dijo Lourdes. «Dígale que es sobre la familia Castillo, sobre la propiedad». La mujer cerró la puerta. Lourdes esperó en la banqueta. El sol pegaba fuerte y se pasó la mano por la frente, sintiendo el sudor en la raíz del chongo que se había hecho tempranito. La nuera regresó después de unos minutos y abrió la puerta de par en par sin decir nada. Solo señaló con la cabeza para que entrara. Eustaquio estaba sentado en un sillón de brazos en el rincón de la sala, con una cobija sobre las rodillas a pesar del calor. Era un hombre que había sido robusto en algún tiempo anterior, se notaba en la estructura de los hombros y en la anchura de las manos, pero que se había encogido con los años y con la enfermedad. Los ojos, sin embargo, estaban vivos. Cuando Lourdes entró, él la miró de una forma que ella sintió como un reconocimiento, como si ya supiera, de alguna manera,
que esa visita había de ocurrir. «Siéntese», dijo él señalando el sofá. Ella se sentó, sacó las cartas del sobre y las colocó sobre la mesita de centro entre los dos. Eustaquio miró el montón de cartas sin tocarlas. La voz cuando habló era baja y un poco ronca, pero firme. «¿Dónde encontró esto?» «En la casa», dijo Lourdes. «En un armario del cuarto de lavado». Eustaquio hizo un sonido que no era ni confirmación ni negación. Se quedó mirando las cartas. «Soy viuda de Joaquín Castillo», dijo Lourdes. «Estoy viviendo en la propiedad. El registro público de la propiedad confirmó que tengo derecho sobre la parte de él». Un silencio largo. Afuera, el ruido de un niño jugando en la calle. La nuera se había ido hacia el fondo de la casa con una discreción que parecía ensayada. «Yo era joven», dijo Eustaquio finalmente. 30 y tantos años. Doña Estela era una mujer de presencia, ¿sabe cómo es? Ese tipo de persona que habla y usted siente que no hay cómo contradecirla. Me dijo que el inventario necesitaba regularizarse de un modo que protegiera el patrimonio, que el hermano había aceptado renunciar, que todo estaba en orden. Yo firmé. Se detuvo, miró sus propias manos. «Pero usted sabía que no era correcto», dijo Lourdes. No era acusación, era observación. Eustaquio se quedó callado un momento. «Lo sabía», dijo él, «y eso pesó en mí más de lo que le conté a nadie en todos estos años». Lourdes esperó. Había aprendido a lo largo de toda una vida de conversaciones difíciles que las personas hablan más cuando usted no llena el silencio. Cuando supe que Joaquín se había ido, que no iba a volver, me quedé esperando que un día apareciera. Eustaquio miró hacia la ventana. Que viniera a reclamar, que alguien viniera a reclamar. Pasé años esperando. Después dejé de esperar y empecé a cargar aquello de otro modo. ¿Sabe cómo es? Uno lo traga, lo entierra, pero la cosa se queda ahí, no se va. Cada vez que pasaba frente a esa propiedad, me venía aquello. ¿Fue usted al registro público de la propiedad a regularizar algo después?, preguntó Lourdes. No, no tuve valor. La voz de Eustaquio era baja, sin intento de justificación. Joven, lo hice por presión. Viejo, no lo hice por cobardía, no sé cuál es peor. Ninguno de los dos borra lo que pasó, dijo Lourdes, pero uno de los dos aún puede ayudar a corregirlo. Eustaquio se quedó mirándola. La nuera apareció en el vano de la puerta de la sala. Los miró a ambos. Evaluó que la situación estaba bajo control y desapareció de vuelta hacia el fondo con esa discreción que venía de la práctica de convivir con conversaciones que no estaban hechas para ser escuchadas. ¿Está dispuesto a poner esto por escrito?, preguntó Lourdes. El viejo levantó los ojos hacia ella. Estudió su rostro por un momento largo. «Lo estoy», dijo él. Lourdes regresó a la propiedad esa tarde con algo que no había sentido desde que la institución financiera del norte había tocado la puerta de la casa donde vivía. La sensación de que había suelo firme bajo los pies. No era victoria, estaba lejos de eso todavía, pero era dirección. Era algo concreto en una situación que había sido toda niebla desde el principio. Esa noche, sentada en la veranda, escuchando los grillos y el viento en las palmeras, llamó a su hija. Araceli tenía 32 años y vivía en una delegación a 3 horas de distancia, en un pueblito pequeño donde había construido su vida con su esposo y sus 2 hijos. Era una mujer práctica, de pocas palabras pero mucha acción, y había heredado de su madre la capacidad de escuchar antes de hablar. Lourdes contó todo, desde el camino de terracería hasta las cartas, desde el registro público de la propiedad hasta el encuentro con Eustaquio. Araceli escuchó sin interrumpir. Cuando la madre terminó, se quedó en silencio por unos segundos. «Mamá», dijo ella, «necesito ir a ver ese lugar». «No hace falta, hija. Estoy bien». «No te estoy preguntando si estás bien. Estoy diciendo que necesito ir». Lourdes sonrió hacia la oscuridad de la veranda. «Ven cuando puedas», dijo ella. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando
Ahora continuando. 3 días después de haber ido a visitar a Eustaquio, Lourdes estaba en el cuarto de lavado calentando agua en el fogón de leña que había descubierto que funcionaba tras una limpieza cuidadosa de la chimenea cuando escuchó el carro en el camino. El ruido del motor se detuvo cerca del portón. Se secó las manos en el paño de cocina y fue hasta la veranda. Era Estela. Pero esta vez no había abogado. Solo estaba ella, bajando de un carro oscuro con una expresión diferente a la de la primera visita. No el enojo calculado de antes, sino algo más tenso, más urgente, como alguien que ha recibido una noticia y aún la está procesando. Estela caminó hasta la veranda sin ser invitada. Miró la casa limpia, las ventanas abiertas, las marcas del trabajo que se había hecho en las últimas semanas. Algo cruzó su rostro que Lourdes no pudo identificar antes de que la mujer compusiera de nuevo la expresión. «Escuché que fuiste a hablar con Eustaquio Villalobos», dijo Estela. «Fui», dijo Lourdes, simple. «¿Qué te dijo?» «Lo que ya sabes que me dijo». Estela se quedó mirándola por un momento. Luego miró la casa, las paredes que habían sido lavadas, el jardín que Lourdes había empezado a podar al frente de la fachada, los pilares de piedra de la veranda que había cepillado con un cepillo viejo hasta que quedaron más claros. «Trabajaste mucho aquí», dijo Estela. No era un cumplido, era una observación, pero con un tono que Lourdes no sabía cómo interpretar con certeza. «Trabajé», dijo ella. «Eso no cambia nada», dijo Estela, pero la voz había perdido un poco de la rigidez de antes. «No cambia el asunto legal», concordó Lourdes. «Pero no lo hice para cambiar nada. Lo hice porque este lugar lo necesitaba y porque no tenía nada más que hacer que trabajar». Estela se quedó mirándola por un momento más. Luego dio media vuelta y se fue sin añadir palabra. Lourdes se quedó quieta en el porche, viendo el coche desaparecer, y notó que temblaba ligeramente, no de miedo, sino de una tensión que había contenido con mucha fuerza durante esa breve conversación. Se sentó en el escalón del porche, apoyó los codos en las rodillas y respiró hasta que el temblor pasó. Había algo en esa segunda visita de Estela que era diferente. No había logrado identificar qué, pero había algo. Araceli llegó un viernes por la tarde, con una mochila a la espalda y una sonrisa cansada de quien viajó más de lo que durmió la noche anterior. Se parecía a su madre en los ojos y en la forma de andar, pero era más alta, más joven, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Cuando vio la casa por primera vez, se quedó parada un momento en el camino de entrada, mirando la fachada, los pilares de piedra, el techo de teja de barro. «Ay, Dios mío», dijo en voz baja. «Es grande», dijo Lourdes a su lado. «Es hermoso», dijo Araceli. «Mamá, esto es hermoso». Lourdes miró la casa con los ojos de su hija por un segundo y se dio cuenta de que había dejado de apreciar su belleza en los días de trabajo intenso. Había estado tan concentrada en los problemas, en las paredes con desconchones, en los cuartos que necesitaban atención, en el riesgo constante de perderlo todo antes siquiera de lograrlo, que se había olvidado de ver lo que estaba allí. Una construcción sólida, honesta, que había sobrevivido a décadas de abandono, y aún así seguía en pie. Las dos trabajaron juntas durante el fin de semana. Araceli tenía una energía que Lourdes había perdido un poco en los últimos años, y la presencia de su hija cambió el ritmo de las cosas de una manera que no solo era física, también era emocional. Por las noches se sentaban en el porche con té y hablaban de Joaquín, de las cartas, de las cosas que Lourdes había descubierto en esas semanas. «¿Estás enojada con él?», preguntó Araceli una de esas noches. Lourdes se quedó un momento sin responder. «Sí», dijo al fin. «Estoy enojada con él por haber guardado todo esto, por haberme dejado sin saber. Pero al mismo tiempo, cuando leo las cartas, entiendo por qué lo hizo. Cargó con eso como un peso que no quería echar sobre los demás. Pero era tu esposo», dijo Araceli. «Tenías derecho a saber». «Sí», dijo Lourdes, «y por eso estoy enojada». Las dos se quedaron en silencio un momento. Afuera el canto de los grillos era constante.
La luna estaba llena e iluminaba el camino de entrada y las palmeras que se inclinaban sobre él. «Pero te estás quedando», dijo Araceli. No era una pregunta. «Me estoy quedando», dijo Lourdes. Araceli puso su mano sobre la de su madre. Se quedaron así hasta que el té se enfrió. El lunes siguiente, después de que Araceli se fue prometiendo volver a fin de mes, Lourdes recibió una llamada de su hijo. Gerardo tenía 38 años. Vivía en una ciudad grande. Trabajaba en una empresa de logística y siempre había sido el hijo más objetivo de los dos, el que medía las cosas en términos prácticos antes que cualquier otra consideración. Había sido amable en el velorio de su padre, había ayudado con lo que pudo durante las semanas más difíciles, pero luego había regresado a la vida que había construido lejos, como hace la gente. La llamada empezó bien. Él preguntó cómo estaba ella, si la situación iba avanzando, si necesitaba algo. Lourdes contó los avances, el registro público de la propiedad, las cartas, la declaración del contador. Pero entonces, en medio de la conversación, la voz de Gerardo cambió de tono. Se volvió más seria, más cuidadosa, de la forma en que se ponía cuando estaba a punto de decir algo que había ensayado. «Mamá, hablé con alguien de la familia de papá». Lourdes sintió un nudo en el estómago. «¿Estela?», dijo ella. Una pausa. «Ella me llamó», dijo Gerardo. «Dijo que usted estaba reclamando una propiedad que pertenece a su familia desde hace décadas, que iba a ser un proceso largo y desgastante, que iba a costar dinero que no tenemos». «Gerardo», dijo Lourdes, con una calma que sacó de un lugar profundo. «Déjame terminar, mamá. Ella dijo que la propiedad está en pésimo estado, que es un peso, no un bien, y que usted está actuando con una ambición que no es propia de su carácter». Lourdes guardó silencio por un momento. «Ella dijo que soy ambiciosa», repitió despacio. «Mamá, no estoy diciendo que ella tenga razón. Estoy diciendo que tal vez valga la pena pensar si toda esta pelea vale la pena. Usted está viviendo en una casa abandonada, en un camino de terracería sin nadie cerca, sin ingresos, sin...» «Gerardo», dijo Lourdes, «tu padre pasó toda la vida escondiendo lo que esa mujer le hizo. Me lo escondió a mí, te lo escondió a ti, se lo escondió a todos porque había renunciado a luchar. Yo no voy a renunciar. Mamá, no voy a hacerlo, Gerardo, y espero que cuando sepas todo con detalle entiendas por qué». Colgó. Se quedó sentada en la silla de paja del porche por un largo rato después de eso, con el celular en el regazo y los ojos fijos en las palmeras. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja sobre las copas de los árboles. El sonido del viento era el único sonido. Era una soledad extraña aquella, no la soledad del abandono, sino la soledad de quien está en un lugar entre mundos, luchando por algo que aún no es suyo, pero que siente en la piel que debería serlo. Pensó en Estela, en cómo la mujer había actuado rápido, había llegado hasta su hijo antes de que ella pudiera contar su versión, había sembrado la duda en el lugar correcto con las palabras correctas. No era una persona tonta, era una persona que había pasado toda la vida protegiendo lo que consideraba suyo, con las herramientas que tenía. Y una de las herramientas que tenía era saber cómo funcionan las personas, saber dónde apretar para que la presión llegue al punto justo. Lourdes siempre había sido una mujer que enfrentaba las cosas de frente, que no le gustaban los juegos, que prefería la conversación directa a la maniobra calculada. Y ahí estaba ella, aprendiendo a costa de su propia familia que no todo el mundo juega igual que ella. El celular vibró en su mano. Era Araceli, respondiendo a un mensaje que Lourdes había enviado horas antes, sin esperar que su hija lo viera tan pronto. «Mamá, ya lo vi. Ya le estoy hablando a Gerardo. No te rindas». 3 palabras al final. «No te rindas». Lourdes se quedó mirándolas por un momento. Luego guardó el celular en el bolsillo de la falda y volvió a mirar las palmeras. Y entonces, por primera vez desde que había llegado a esa propiedad, pensó seriamente en rendirse. No fue un pensamiento que entró despacio, entró de golpe, con todo el peso que se había acumulado en esas semanas, el peso de estar sola en ese camino de terracería.
El peso de tener a su hijo dudando de ella. El peso de saber que Estela se había movido lo suficiente para llegar hasta Gerardo antes de que ella pudiera contar su versión. El peso de no tener dinero para un abogado, de depender de la palabra de un contador enfermo y de cartas que nadie podría garantizar que fueran aceptadas como prueba de algo. Se quedó sentada en el porche hasta que el sol desapareció por completo y el frío de la noche comenzó a bajar. Entonces, a la mañana siguiente, muy temprano, don Jacinto apareció en la cerca con un paquete envuelto en tela de algodón. «Pan de elote que su hija le había mandado de la ciudad», dijo, y después de dejar el pan no se fue. Se quedó parado en la cerca con una mirada que Lourdes había aprendido a reconocer como la mirada de quien tiene algo que decir, pero está eligiendo el momento. «¿Dormiste?», preguntó. «Un poco», dijo ella. «No lo parece». Ella no respondió. Don Jacinto fue hasta la puerta, entró al patio y caminó hacia ella en el porche sin prisa. Subió los escalones de piedra, se quedó a su lado, mirando la fachada de la casa. «Ven conmigo», dijo. Lo siguió hasta el fondo, por un pasillo lateral que ella había limpiado, pero nunca había explorado realmente, más allá de la necesidad inmediata. Don Jacinto se detuvo frente a una pared de madera que quedaba entre el cuarto de lavado y lo que había sido un pequeño depósito. La madera era oscura, vieja, con esa textura que el tiempo otorga a las cosas que han permanecido quietas durante décadas. El viejo señaló un punto específico, a la altura de los ojos, un poco a la izquierda del centro de la pared. Lourdes se acercó. Había marcas talladas en la madera, letras hechas con un cuchillo u objeto punzante por alguien que había trabajado con la lentitud suficiente para dejar los surcos profundos y limpios. J.C. E.C. Joaquín Castillo. Estela Castillo. Las iniciales de los dos hermanos, una al lado de la otra, dentro de un corazón toscamente dibujado alrededor con el mismo instrumento. Probablemente el padre. Probablemente cuando los dos eran aún niños, cuando la propiedad era su mundo entero y el futuro era algo lejano que no había llegado para arruinar nada. Lourdes pasó los dedos sobre la madera gastada, sintió los surcos bajo las puntas de los dedos. «Grabó a los dos», dijo ella, en voz baja. «A los dos», confirmó don Jacinto. Ella mantuvo la mano sobre la madera por un largo rato, y en ese gesto simple, en esa pared olvidada en un pasillo que el mundo había abandonado, encontró lo que necesitaba para despertar a la mañana siguiente y continuar. La mediación se fijó para un martes por la mañana, en una sala pequeña con una mesa larga y sillas de cuero gastado. Lourdes fue con el sobre de cartas, la copia del acta de matrimonio, los documentos del registro público de la propiedad y la declaración escrita que Eustaquio había enviado por correo en una semana de esfuerzo que le había costado al viejo un cansancio que la nuera había llamado para avisar que él había pasado 2 días en cama después. Estela llegó con el abogado de la primera visita y otro más joven, con una carpeta más gruesa. Se sentó al lado opuesto de la mesa sin mirar a Lourdes durante los primeros minutos. El mediador era un hombre de unos 50 años, tranquilo, que abrió la reunión pidiendo que cada parte expusiera su posición. El abogado de Estela presentó documentos, incluyendo lo que se había descrito como el documento de renuncia de Joaquín. Lourdes miró el papel. La letra no era la de su esposo. Los hombros de Lourdes se tensaron, pero ella aún no dijo nada. Cuando llegó su turno, colocó las cartas sobre la mesa. Luego la declaración del contador. Luego los documentos del registro público de la propiedad. El abogado más joven de Estela pidió analizar el material e hizo algunas preguntas técnicas. El mediador anotó. Estela se quedó mirando las cartas con una expresión que Lourdes no pudo descifrar. La reunión terminó sin acuerdo. El abogado de Estela pidió un plazo para analizar los documentos y presentar una respuesta formal. El mediador fijó una fecha para el regreso. Lourdes salió de allí con la certeza de que estaba en el camino correcto, pero con la claridad de que el camino era largo y que aún tendría que pasar por muchas cosas antes de ver su final. En las semanas siguientes, volvió a trabajar en la casa.
Araceli había dicho que iba a regresar, y Lourdes quería haber avanzado lo suficiente para mostrarle a su hija que el tiempo había sido bien usado. Pasó al cuarto que había decidido llamar sala de estar, diferenciándola de la sala grande de la entrada, y comenzó a lavar las paredes con cal. Era un trabajo que requería paciencia. La cal debía mezclarse en la proporción exacta, aplicarse con brocha ancha en capas suaves, y el resultado solo aparecía después de que se secaba, transformando las paredes manchadas y oscurecidas por el tiempo en algo blanco, limpio, que devolvía luz al cuarto de una manera que Lourdes no había previsto. Estaba en el segundo día de ese trabajo, con los brazos cansados y la blusa blanca manchada de cal, cuando escuchó pasos en el camino de entrada. No era el sonido del coche de Estela ni el paso lento de don Jacinto. Era un paso más rápido, más ligero. Araceli había llegado antes de lo que había prometido, pero no estaba sola. A su lado, un poco atrás, había un hombre de unos 40 años que Lourdes reconoció después de un segundo de confusión. Gerardo. El hijo había venido. Lourdes bajó de la escalera donde estaba con la brocha en la mano y se quedó en el vano de la puerta mirando a los dos. Gerardo tenía una mirada que ella conocía bien, la mirada de cuando había hecho algo malo y estaba sopesando si debía admitirlo o encontrar una forma de solucionarlo. Era la misma mirada que tenía cuando de niño rompía algo y trataba de evaluar el nivel del daño antes de confesar. «Mamá», dijo él. «Gerardo», dijo ella. Silencio por un segundo. Araceli se quedó ligeramente aparte, con una expresión que decía que había trabajado bastante para traer al hermano hasta allí y que ahora su parte estaba cumplida. «Necesitaba ver», dijo Gerardo. «Necesitaba entender lo que estaba pasando realmente». «Te dije lo que estaba pasando». «Lo sé, pero había escuchado una versión diferente antes que la tuya. ¿Y yo?» «¿Le creíste?», dijo Lourdes. Gerardo no respondió de inmediato. Miró la casa. Las paredes que habían sido lavadas, las ventanas abiertas con cortinas sencillas que Araceli había colgado semanas antes, el jardín que Lourdes había comenzado a plantar al frente de la fachada con esquejes que don Jacinto había traído de su propio patio. «Araceli me contó todo», dijo por fin. «Las cartas, el contador, el inventario. No sabía nada de eso, mamá. Ella no me lo contó como tú me lo contaste por teléfono». «Intenté contarlo. No estaba escuchando», dijo él. «Y te pido disculpas por eso». Lourdes miró a su hijo por un momento. Sus hombros, que eran iguales a los del padre. Su frente, que fruncida de esa manera específica era idéntica a la de Joaquín cuando estaba incómodo con algo que había hecho. «Pasa», dijo ella. «Te voy a mostrar lo que tu padre no nos contó». Los tres pasaron el resto del día recorriendo la propiedad juntos. Lourdes mostró todo. La fotografía en la pared de la sala grande, las marcas en la madera del pasillo trasero, la caja de metal con las cartas, el fogón de leña que había aprendido a encender en la medida justa para no llenar la cocina de humo. Gerardo se quedó callado la mayor parte del tiempo, mirando, procesando, con esa manera suya de guardarlo todo antes de decir algo. Cuando Lourdes leyó en voz alta el último fragmento de la última carta de Joaquín, en la terraza, con el sol de la tarde golpeando oblicuo los pilares de piedra, Gerardo se quedó con los ojos húmedos que no llegó a dejar desbordar. «Nunca dijo nada», murmuró Gerardo. «Nunca», dijo Lourdes. «¿Por qué no lo dijo?» Lourdes se quedó en silencio por un momento, mirando el patio al frente de la casa. «Porque había decidido que el pasado era una piedra en el fondo del río», dijo ella. «Pero las piedras no desaparecen. Se quedan ahí, en el fondo, aunque no las veamos». Gerardo se quedó parado por otro momento. Luego dijo, «¿Sabías que a veces se despertaba en medio de la noche? ¿Que cuando yo era pequeño lo oía levantarse y quedarse sentado solo en la cocina?» Lourdes lo miró. «Lo sabía», dijo ella, en voz baja. Le preguntaba qué era, y decía que era el sueño inquieto de quien había trabajado demasiado en la semana. Lo aceptaba. «Aceptábamos muchas cosas», dijo Gerardo. «Aceptábamos, porque confiar en alguien a veces
es no exigir que abra todo lo que tiene dentro. Lourdes dobló la carta con cuidado. Pero esta propiedad me dio algo que no esperaba. Me devolvió un pedazo de tu padre que no sabía que había perdido. Todos estos años creí que lo conocía por completo. Ahora sé que lo amaba, aunque no lo conociera del todo. Y eso, Gerardo, es algo grande. El hijo se quedó mirándola por un momento. Después puso la mano en el hombro de su madre, con un gesto que era tanto de hijo como de adulto, de alguien que está aprendiendo a ver a su propia madre, de un modo diferente al que veía antes. «¿Me muestras las iniciales que me dijiste?», dijo él. Ella lo llevó hasta la pared de madera del pasillo trasero. Gerardo se agachó ligeramente para quedar a la altura de las letras. Estudió los surcos con los dedos. Pasó el pulgar sobre el corazón tallado alrededor. Se quedó así por un tiempo sin decir nada. «¿El abuelo hizo esto?», preguntó él. «Es lo que don Jacinto cree». Gerardo enderezó la espalda. Miró la pared por un segundo más. «Entonces, él no abandonó a los dos», dijo Gerardo. «Aunque uno de los dos haya abandonado la promesa». «No abandonó», dijo Lourdes. Gerardo se quedó hasta el día siguiente. Ayudó a cargar escombros que había en el costado de la casa. Arregló una de las camas de hierro del cuarto más pequeño con herramientas que había traído en la cajuela sin que nadie se lo pidiera. En la mañana en que se fue, abrazó a su madre por más tiempo de lo habitual. «Llámame cuando tengas novedades», dijo él. «Cualquier cosa que pueda hacer desde aquí la hago». Lourdes asintió. «Lo sé», dijo ella. «Ve con Dios». Estela regresó una mañana de nubes bajas unas 3 semanas después de la mediación. Lourdes estaba en la sala pasando la segunda mano de cal en la pared cuando escuchó el coche en el solar. Salió, secándose las manos en la orilla de la falda. Estela estaba parada en el centro del camino de entrada, con los 2 brazos a lo largo del cuerpo y las manos juntas al frente, un gesto que Lourdes reconoció como de contención, de la persona que está sosteniendo algo que necesita sostener antes de hablar. No había abogado. Lourdes se quedó parada en la veranda, esperando. Estela miró la casa por un momento largo, las paredes encaladas, el jardín que había crecido frente a los pilares de piedra con flores sencillas que don Jacinto había dado, plantadas en fila con cuidado, las ventanas abiertas. «Transformaste este lugar», dijo Estela. La voz era diferente, menos afilada. «Solo limpié lo que ya estaba aquí», dijo Lourdes. Estela subió los escalones de la veranda. Se quedó parada al lado de Lourdes mirando el solar. Desde el ángulo donde estaban, se veía el camino de entrada, las palmeras, la cerca que separaba la propiedad de la de don Jacinto. «Encontré algo», dijo Estela. Lourdes la miró. «¿Qué fue?». Estela metió la mano en la bolsa y sacó un sobre. No era nuevo. El borde estaba amarillento y el papel había estado doblado por demasiado tiempo, dejando pliegues permanentes en los dobleces. Pero estaba entero. «Estaba entre las pertenencias de mi papá», dijo Estela. «Se quedaron guardadas en una caja en mi casa desde que él se fue. Nunca abrí todo. Era demasiado doloroso». Hizo una pausa. «Esta semana decidí abrirlo». Estiró el sobre hacia Lourdes. Lourdes lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil. Lo abrió despacio. Dentro había una sola hoja, doblada en 3. La letra era gruesa, de hombre mayor, inclinada hacia la derecha. Era del padre, de Aurelio Castillo. Lourdes leyó en silencio. Era una carta corta, sin fecha precisa, pero que por el papel y la escritura parecía haber sido escrita algunos años antes de su fallecimiento. Dirigida a los 2 hijos, con los nombres de ambos al inicio, Aurelio declaraba con todas las letras y con la claridad de quien elige cada palabra con cuidado, que quería la propiedad dividida de forma igual entre Estela y Joaquín, que había trabajado por aquello para los 2, que esperaba que los 2 pudieran un día entender lo que había en la tierra más allá de lo que se ve, que estaba la memoria de una familia, la prueba de que el esfuerzo vale la pena y que ninguno de los 2 debería quedarse sin eso. Al final, había escrito: «Estela, tú eres mi hija mayor y sé lo mucho que hiciste por mí, pero cuidar a alguien no borra el derecho del otro».
Cuida de tu hermano como yo cuidé de los dos. Lourdes dobló la carta con cuidado y se la devolvió a Estela sin decir nada. Estela sostuvo la carta por un momento. Luego miró la pared del balcón, los pilares de piedra, el techo de barro. Había algo en su rostro que había cedido, como el mortero que se agrieta cuando la presión es demasiado grande por demasiado tiempo. Pasé toda la vida convencida de que merecía todo esto, dijo con una voz baja que ya no era la voz de la abogada ni de la propietaria, ni de la mujer que llegó con carpetas de documentos. Era una voz de persona mayor que estaba cansada. Cuidé a mi padre cuando nadie más estaba aquí. Me quedé cuando hubiera sido más fácil irme. Sostuve este lugar cuando ya no daba nada, y me convencí de que esa era la prueba de que era mío. Lourdes la escuchó sin interrumpir. «Pero estaba Joaquín», dijo Estela. La voz vaciló en un punto diminuto. Estaba Joaquín, a quien alejé por no querer compartir lo que mi padre había dicho que era de los dos. El silencio entre las dos mujeres fue largo. Una paloma se posó en el barandal del balcón y se quedó allí unos segundos antes de volar de vuelta a la copa de una de las palmeras. «No quiero pelear», dijo Lourdes por fin. «Nunca quise. Quiero lo que era de mi esposo, lo que su padre le había prometido, lo que la ley confirma que es mío ahora, pero no quiero destruir a nadie para tenerlo». Estela la miró. Estudió el rostro de Lourdes por un momento. Esa mujer de blusa manchada de cal y falda roja, con el cabello deshecho por el trabajo y los ojos que había aprendido a leer en las últimas semanas como ojos que no ceden, pero que tampoco atacan. «¿Cómo quieres resolverlo?», preguntó Estela. Lourdes respiró hondo. «Sentándonos a hablar sin abogado de por medio», dijo ella. «Solo nosotras dos». Estela se quedó un momento sin responder. «¿Puedo entrar?», dijo por fin, mirando hacia la puerta de la casa. «Puedes», dijo Lourdes. Las dos mujeres se sentaron a la mesa de madera maciza de la sala grande, sin papeles entre ellas, sin carpetas, sin nadie más. Lourdes hizo café en el fogón de leña y lo sirvió en 2 tazas que había encontrado enteras entre la losa del estante. Estela se quedó mirando las paredes limpias, la fotografía que aún estaba en el mismo lugar donde la habían encontrado, los rectángulos de pintura más clara donde otros cuadros alguna vez estuvieron. «Traje algunas cosas que sacaron de aquí cuando mi padre se fue», dijo Estela, después de un silencio que no era incómodo, solo necesario. «Están en mi casa. Yo no sabía qué hacer con ellas». «Puedes traerlas cuando quieras», dijo Lourdes. Estela sostuvo la taza con ambas manos, miró el café. «Envejecí aquí dentro», dijo ella después de un momento. «Quiero decir, no dentro de esta casa, sino guardando esta casa, viniendo de vez en cuando, viendo crecer la maleza, mandando a alguien a podarla una vez al año, pagando lo que había que pagar. Se me hizo demasiado grande. Una casa grande para una sola persona se vuelve pesada de una manera que no es solo de trabajo, es de silencio». Lourdes escuchó aquello y pensó en cuántas noches había pasado en el balcón oyendo los grillos, en cómo el silencio de aquel lugar había sido a la vez pesado y necesario. «Entiendo el silencio», dijo ella. Estela levantó la mirada hacia ella. «Debes odiarme», dijo la mujer mayor. Lourdes se quedó un momento pensando en la respuesta correcta. «No», dijo por fin. «Estuve enojada. Todavía lo estoy un poco. Pero el odio es algo que uno no puede darse el lujo de guardar. Cansa demasiado». Estela casi sonrió. «Casi». «Joaquín dijo eso una vez», dijo ella, «en una de las cartas, que el odio pesa más que la injusticia». Lourdes la miró, sorprendida. «¿Leíste sus cartas?» «Las leí». Estela miró la fotografía en la pared. «Todas. Esta semana». Un silencio diferente, más pesado de cosas no dichas, pero no más pesado de hostilidad. «¿Era un buen hombre mi hermano?», preguntó Estela, con la voz de quien no está segura de querer realmente la respuesta, pero necesita hacer la pregunta. Lourdes pensó en Joaquín, en la forma en que le gustaba el café fuerte temprano en la mañana, en el modo que tenía de reír cuando algo lo sorprendía genuinamente.
en la paciencia que había mostrado con los hijos cuando eran pequeños, en el silencio que guardaba sobre las cosas dolorosas que ella había interpretado como reserva y que ahora entendía como cicatrices. «Lo era», dijo Lourdes, «y la falta que hace es de esas que no se pasa». Estela asintió una vez, despacio, con los ojos en la taza. «Hice algo malo con él», dijo ella, sin rodeos. «Lo sabía cuando lo hice. Me convencí a mí misma de que era justificable, que yo me había quedado y él se había ido, que el merecimiento es algo que se construye con presencia, pero lo sabía». «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó Lourdes con cuidado. «Porque estoy vieja», dijo Estela con una simplicidad que no era melancolía sino honestidad, «y porque esa carta de mi padre rompió algo dentro de mí que ya no sé cómo recomponer». Las dos se quedaron en silencio por un tiempo. En el porche, el viento movía las hojas de las palmeras con un sonido que era casi musical. La luz de la tarde entraba por las ventanas abiertas e iluminaba el polvo suspendido en el aire de una forma que volvía el interior de la sala cálido y dorado. «Quiero proponer algo», dijo Lourdes por fin. Estela la miró. «No quiero un proceso largo. No quiero que esto siga costando lo que nos está costando a las dos». Lourdes entrelazó los dedos sobre la mesa. «La parte de la casa que era de Joaquín es mía por derecho. El registro público de la propiedad lo confirmó, las cartas lo confirman, la declaración de Eustaquio lo confirma. Pero no necesito todo. Necesito dónde vivir y un comienzo». «¿Qué estás proponiendo?», preguntó Estela con cautela. «El ala principal de la casa donde ya estoy viviendo. Eso es lo que necesito». Lourdes hizo una pausa. «Tú mantienes los derechos sobre el área de tierra del fondo, que según supe, arriendas a agricultores de la región desde hace décadas. Eso sigue siendo tuyo. Hacemos el acuerdo de forma honesta y legal, firmamos en el registro público de la propiedad, y cada una sigue su propia vida sin que la otra tenga que aparecer si no quiere». Estela se quedó mirándola por un momento largo. Lourdes no desvió la mirada. «¿Y si digo que no?», preguntó Estela. «Entonces vamos a la mediación formal, con documentos y todo», dijo Lourdes sin agresividad. «Y el resultado probablemente será parecido, solo que va a tardar más, costar más, y las dos van a salir de ahí más cansadas de lo que es necesario». Estela miró la fotografía en la pared. «Esa foto», dijo ella. «¿Puedes dejarla aquí?». «Es de la historia de este lugar», dijo Lourdes. «Se va a quedar aquí». Estela se quedó en silencio por unos segundos más. Luego exhaló despacio, como quien suelta un peso que había cargado por demasiado tiempo. «Dime dónde firmar», dijo ella. «Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando». El acuerdo tardó 2 semanas más en formalizarse. Había documentos que necesitaban reunirse, detalles que los registros públicos de la propiedad debían verificar, y el abogado que Estela mantuvo involucrado pidió revisar los términos antes de la firma, lo que Lourdes consideró razonable. Ella esperó con la paciencia que había aprendido en las últimas semanas, siguiendo adelante con el trabajo en la casa mientras aguardaba. Araceli regresó la semana anterior a la firma, esta vez con los niños. Los 2 nietos de Lourdes, uno de 7 y otro de 9 años, corrieron por el patio con esa energía que tienen los niños en los lugares abiertos, gritando y riendo, trepando los escalones de piedra del porche, pidiendo ver los cuartos y haciendo las preguntas directas que solo los niños hacen. «¿Por qué hay musgo en el techo, abuelita?». «Porque el techo es viejo y al musgo le gustan las cosas viejas», dijo Lourdes. «¿Al musgo le gustan las cosas viejas?», preguntó el más pequeño, con los ojos muy abiertos. «Le gustan», dijo ella. «Igual que a mí». El niño pensó un segundo y luego dijo, con la seriedad de quien ha llegado a una conclusión importante: «Entonces el techo y la abuelita tienen algo en común». Araceli, que estaba al lado, se rió. Lourdes también se rió. Y fue una risa de verdad, la primera que había salido sin esfuerzo desde hacía más tiempo del que ella podía precisar.
En aquellos días con los nietos, la casa cambió de un modo que Lourdes no había previsto. El ruido de niños en cada cuarto, su energía desordenando lo que ella había acomodado con cuidado, los dedos pequeños tocando todo, las preguntas sin parar. Era vida, simplemente, entrando por los cuartos donde había habido silencio por tanto tiempo. El más pequeño descubrió la caja de metal vacía que había guardado las cartas y quiso saber qué era. Lourdes explicó, como se explica a los niños, que era una cajita donde alguien había guardado cosas importantes para no olvidarlas. ¿Y dónde están las cosas importantes?, preguntó él. En un lugar seguro, dijo ella. ¿Aquí dentro de su cabeza? Aquí dentro de mi corazón, dijo ella. El niño aceptó eso como una respuesta completamente satisfactoria y salió corriendo detrás de su hermano mayor, que había descubierto una lagartija cerca de la cerca de don Jacinto. Lourdes se quedó con la caja en la mano un momento. Luego la puso de vuelta en el estante del cuarto de lavado, en el mismo lugar donde había estado por décadas. Parecía correcto dejarla allí. Una tarde, mientras Araceli descansaba y los niños dormían, Lourdes fue hasta la pared de madera del pasillo trasero. Se quedó mirando las iniciales grabadas por el padre de Joaquín. J.C. y E.C., dentro de un corazón tosco tallado con cuchillo. Pasó los dedos sobre los surcos una vez, y pensó en Aurelio, aquel hombre que nunca había conocido, que había construido aquel lugar con sus propias manos y que había grabado los nombres de sus dos hijos en la madera como una promesa que había durado décadas, incluso cuando la promesa se había roto en carne y hueso. Ella pensó que hay cosas que resisten al tiempo, no porque sean fuertes, sino porque son verdaderas. El día de la firma, el registro público de la propiedad estaba lleno de la forma en que los registros pequeños se llenan en las mañanas de martes. Gente esperando, papeles siendo sellados, el olor a papel y tinta mezclado con el café que alguien había hecho en el office. Lourdes llegó con Araceli a su lado y Gerardo, que había hecho el viaje de una noche para estar presente. Estela llegó sola, sin abogado esta vez, con una carpeta bajo el brazo y una expresión que no era alegre, pero que había dejado la dureza de las semanas anteriores. Las dos mujeres se saludaron con un gesto de cabeza en el pasillo del registro mientras esperaban. Gerardo se quedó al lado de su madre con una postura que era al mismo tiempo protectora y discreta, el tipo de postura de hijo adulto que entendió que la madre no necesita protección, solo presencia. La firma fue sencilla, como las cosas resueltas son sencillas cuando el trabajo difícil ya se ha hecho antes. El notario leyó los términos en voz alta. Ambos lados confirmaron y luego las plumas pasaron de mano en mano y el acuerdo se convirtió en documento. Cuando salieron del registro, el sol había aparecido entre las nubes que habían tapado el cielo desde la mañana. Lourdes se detuvo en la banqueta y cerró los ojos un segundo, sintiendo el calor en el rostro. Luego los abrió. Estela estaba parada unos pasos adelante, en la banqueta, con la carpeta bajo el brazo y los lentes sobre la cabeza. Miró a Lourdes con esa mirada que había cambiado en las últimas semanas, aún cautelosa, aún de alguien que se estaba acostumbrando a una situación que no había elegido, pero ya no hostil. «Hay una caja de cosas de mi padre que está en mi casa», dijo Estela. «Vajilla que era de la cocina, algunos cuadros. Si quieres te la mando». «Quiero», dijo Lourdes. «Gracias». Estela asintió. Luego dijo, con una voz más baja, casi para sí misma, «Él escogió bien cuando te escogió a ti». Y se fue caminando antes de que Lourdes pudiera responder. Gerardo puso el brazo sobre los hombros de su madre. «¿Está bien, mamá?» «Estoy», dijo ella. Y era cierto. Esa tarde, don Jacinto apareció en el portón con un ramo de flores de su propio jardín, rosas que cultivaba en un macizo al lado de la casa, con un cuidado evidente en los pétalos perfectos. Lourdes plantó parte de ellas en un macizo en la entrada de la propiedad, justo enfrente de los pilares de piedra, donde el visitante las viera antes que cualquier otra cosa. Araceli colgó cortinas nuevas en las ventanas. Gerardo arregló el último cuarto que aún necesitaba atención, reemplazando una duela de madera podrida del piso,
con una que don Jacinto había guardado en el depósito durante años, sin saber por qué, diciendo ahora que había sido el instinto lo que lo había hecho guardarla. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y la luz adquiría ese dorado específico que solo ocurre al atardecer, Lourdes se quedó parada en medio del patio, frente a la fachada de la casa. Miró las paredes encaladas de blanco, las ventanas abiertas con cortinas que se mecían ligeramente, los pilares de piedra que habían resistido todo, el tejado de barro antiguo con el musgo que había decidido no quitar porque era parte de quién era ese lugar. No era la vida que había planeado, no era el hogar que había perdido cuando la institución financiera del norte tocó la puerta. Era algo diferente, más difícil de nombrar, una cosa que había sido conquistada por dentro tanto como por fuera, regada con lágrimas y erigida sobre verdades que el tiempo había escondido y que el trabajo había desenterrado. Era, finalmente, suyo. Y cuando el viento pasó entre las palmeras y movió las flores recién plantadas en el macizo de la entrada, y cuando el olor a pintura fresca se mezcló con el olor a tierra húmeda y a café que Araceli había dejado en el fogón, Lourdes respiró hondo y sintió esa cosa simple y enorme que había olvidado cómo se sentía, sentir que había llegado a algún lugar. Fin de la historia. Esta fue una jornada de coraje, de verdades escondidas que el tiempo sacó a la luz, y de una mujer que se negó a rendirse ante lo que era suyo. Ahora queremos saber, ¿crees que Lourdes tomó la decisión correcta al aceptar el acuerdo con Estela, o debió haber exigido más? Deja tu respuesta en los comentarios, dinos desde dónde estás viendo, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.